Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. La cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37. La mía personal, @Cat Hernández. Colocamos la pregunta incluso en la cuenta de Twitter de ePolíticos CDN37 para que también nos envíen sus respuestas con respecto a si creen o no que el ministro del Trabajo es quien en todo caso tiene ahora mismo paralizado el aumento del salario mínimo de 20%, tal y como asegura la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Vean ustedes, Jorge hablaba de que de que el 1 de mayo, por supuesto, se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, pero también, no vamos a decir que se conmemora nada, pero se cumple un mes de que se aprobó este aumento de salario. Fue el 1 de abril. Entonces ya han pasado sus 30 días, un mes completico, y esto sigue trancado. El juego sigue trancado. Los empresarios en ese momento se pararon, dijeron, eso se aprobó sin nuestras anuencias. Exactamente, sin nuestra anuencia, pero también en ese momento, y hay que decirlo, lo dijimos también acá, en el 2015 también se aprobó aumento salarial de 14%, específicamente en junio, acordado entre el gobierno y el empresariado. No estaban de acuerdo los trabajadores. Así que no es la primera vez que se aprueba un aumento salarial sin la anuencia de una de las partes de este consenso tripartito que conforma el Comité Nacional de Salarios. En todo caso, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que es el ministro el ministro siempre yo lo he escuchado en distintas oportunidades sosteniendo que hay que aumentar el salario de los trabajadores? Escuchó ahora a los empresarios y hablaba del tema de la reclasificación. Parece que está escuchando también a los empresarios en ese sentido. ¿Qué creen? Y dijo que no estaba expensa del aumento salarial del 20% con relación a la reclasificación, y que la ley había que cumplirla. O sea, él se ha mostrado de acuerdo con el aumento. Ahora bien, también tenemos que saber que el empresariado tiene una brecha legal donde ellos, con relación al aumento del 20%, dijeron que no estaban de acuerdo y lo mandaron por escrito. Entonces el ministro en esta oportunidad lo que tiene es que evaluar sus argumentos, porque de nada tampoco ganamos nosotros, el pueblo dominicano, ni gana la clase trabajadora, con que se aumente el 20% y nos saquen entonces la proporción de ese aumento y nos despidan a los empleados y trabajadores. Entonces no estamos en nada, no hemos ganado nada ni como sociedad, ni como pueblo dominicano, y los trabajadores en vez de ganar van a perder. Entonces yo creo que deben buscarle la vuelta, y evidentemente el empresariado tiene que ser un poquito más flexible porque la vida nacional así lo demanda y el costo de la canasta familiar es necesario e inminente que haya un aumento de salario justo y digno para el trabajador. Cuando se habla de políticas públicas, siempre se habla de ganadores y perdedores, y en este caso, lógicamente, yo pienso que gana el país con un aumento salarial. Claro, ganamos todos. Pero, digamos, el sector empresarial, que de una forma u otra se ha mostrado opuesto y ha manifestado. Y es su derecho. Y están en su derecho y están cuidando posiblemente también su patrimonio y, digamos, los negocios en la República Dominicana. Yo pienso que en el caso del ministro no podemos necesariamente llamar a que él esté opuesto o que de una forma u otra esté incidentando el proceso. Yo pienso que el ministro de Trabajo, independientemente de que nosotros pertenezcamos a un partido de oposición, tienen un tema como este que ser prudente y tratar de buscar algún tipo de nivel de entendimiento o de equilibrio. Ahora, lógicamente, se hace necesario, así como si en algún momento se ha mostrado, como lo ha dicho Joel, así como lo hemos manifestado nosotros aquí, se hace necesario que se produzca este aumento salarial. Estamos hablando que el salario mínimo, una persona necesita 2.25 veces el monto del salario mínimo para cubrir las necesidades básicas de una familia. Y cuando uno, y quienes tenemos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de ir al supermercado, de pagar tarifa eléctrica, de echar combustible, cuando uno se pone a analizar en esa perspectiva, cómo vive una persona con 13,000, 15,000 pesos, uno no tiene forma de acomodar que ese dinero rinda para mantenerse mínimamente. No dan los números. Yo me he puesto a tratar de hacer el cálculo, y en el caso, por ejemplo, de los policías, que es todavía más bárbaro y absurdo, y qué lamentable que se haya anunciado un aumento y que aún no se haya producido ese aumento en el caso de los policías, pero yo me pongo siempre a tratar de sacar esas conclusiones y a ver, ¿qué puede hacer una persona con 9,000, 10,000 pesos? ¿Cuánto gana una persona en sentido general en el país? Estamos hablando que el 78%, según el Comité Nacional de Unidad Sindical, está entre las personas que devengan un salario mínimo, un 78% de la población. O sea, ¿cómo estas personas con salarios
que oscilan entre 12.000 a 15.000 pesos mensuales pueden sustentar su familia, pagar escuela. No, bueno, la mandan a las escuelas públicas, pero tienen que echar combustible o pagar pasaje o darle para la merienda a los niños, pagar una tarifa energética cara e ineficiente, como la tenemos lamentablemente en la República Dominicana, una de las tarifas energéticas más caras del mundo. De igual forma, comprar en el supermercado, que antes se hablaba de que la famosa casa de terror, ahora yo no sé cómo habría que llamar a los supermercados, pero ciertamente también bastante difícil. Entonces tenemos que entender esa situación, y yo pienso que quienes más pueden en la República Dominicana, quienes más tienen oportunidad de una forma u otra de manejar recursos, deben de ser sensatos, debemos de tratar de ser tolerantes en ese sentido y buscar la manera de mejorar las condiciones de vida de la gente, porque lamentablemente la situación que hoy vive el país, de continuar así, uno no sabe a dónde pudiera llegar nuestra querida República Dominicana. Sí. Sí, en la misma línea de los compañeros, los trabajadores dominicanos son héroes, cuadrar mes tras mes todo lo que tiene que ver con los gastos básicos, todo lo que tiene que ver con la canasta básica, son héroes para sus familias, para todo el país. Yo pienso que, como bien dijo Joel, cargarle el dado al ministro de Trabajo como que es el responsable del tranque, yo creo que no es así. Yo creo que es algo de todos los sectores que intervienen en esta temática, ¿no?, del Comité General de Salario de la República Dominicana. Y entendemos que hay que aumentar los salarios, porque si la gente tiene mayor poder de dinero, tiene mayor poder adquisitivo, las empresas de la República Dominicana van a crecer aún más. Entonces los empresarios tienen que entender de una vez por todas que a veces perdiendo un poco se gana mucho más. Entonces urge ese aumento, y como bien dijo Catherine, eso va para un mes ya. Que no pasen 2 meses ni 3 meses o se quede en el aire, como lamentablemente pasa muchas veces en la República Dominicana. Saben también por qué yo lo digo, porque hay que tomarle los tiempos a las cosas, sobre todo en países como los nuestros, donde ocurren y hay crisis que le llaman crisis sobrevenidas. Entonces viene otro tema. No estoy diciendo que por supuesto el tema de los salarios sea importante, es muy importante, pero ocurre que Dios no lo quiere una tragedia, y entonces la gente deja de hablar un rato de eso, y por supuesto los que participan también en las negociaciones dejan de hablar de eso porque dicen, oye, como que no es momento de que estemos hablando de aumentar salarios cuando tenemos que hacer tal cosa. Y se muere el tema. Y se muere el tema un tiempito, y así vamos, El año pasado también el tema de la reclasificación de las empresas estaba sobre la mesa. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué la traba de la reclasificación de las empresas, la reclasificación empresarial por la que reclaman los empresarios, no se ha terminado de hacer? Pues me parece que ellos también tienen un punto que es válido. Aquellas empresas que no devengan, pues que pueden tener un capital grande, pero que no necesariamente están devengando ganancias que les permitan incrementar los salarios, podrían sufrir sus propios trabajadores. Porque a fin de cuentas, los que pagamos cuando las empresas sufren, por supuesto son los empresarios en sí, pero los que sufren abajo son más, porque es el esquema triangular, es el esquema piramidal de las empresas. No sé qué piensan ustedes, qué ha pasado con la reclasificación empresarial, porque es que eso no ha ocurrido, Wellington. Sí, mira, la verdad es que sí, la República Dominicana necesita que se haga un proceso serio de reclasificación, sobre todo porque una economía que se va diversificando, pues es importante ver en qué escala está cada una de las empresas. Ahora bien, así como también hay empresas que quizás no devengan esas cantidades, también hay empresas que están por encima en términos de lo que ganan, de lo que reportan. Entonces, esto nos pone a nosotros en una situación donde hay que hacer ese proceso, pero hacerlo de una manera bien transparente, y donde también los sectores trabajadores, de una manera u otra, junto con el gobierno, trabajen conjuntamente y que haya transparencia y que se pueda ver verdaderamente dónde está cada una de las empresas. Ahora bien, para tratar también el tema de lo que estamos el día de hoy, mira, no me parece que el ministro, vamos a decir, que esté frenando el asunto. No me parece. Fíjate que tenemos casi consenso en esa posición. Pero lo que sí es verdad es que está en sus manos ahora mismo. O sea, así como en el 2015 el gobierno se puso de acuerdo con el sector empresarial y aprobaron un 14%, aun y cuando el sector trabajador no estaba de acuerdo, pues asimismo las condiciones están dadas para que el ministro, teniendo en cuenta el sentido de justicia y ver que es una causa justa lo que se está discutiendo, pues entonces tome la decisión. Está en sus manos.
Ahora bien, es importante también que veamos de qué cantidad de aumento estamos hablando, porque cuando hablamos en términos porcentuales, muchas veces podemos generar hasta confusión y la gente puede entender que son grandes aumentos. Es importante que veamos que actualmente la clasificación salarial son 4 escalas. La primera, que está en un salario de 12.800 y pico, la segunda 8.850, la tercera 7.843 y para los trabajadores del campo la jornada diaria de 267 pesos. A mí me dio dolor eso ahora que lo leí. 267 pesos, pero ¿tú sabes por cuántas horas? Por 10 horas de trabajo diario. O sea, 10 horas de trabajo, 267 pesos. Esa es la jornada. Esa es la jornada que está establecida en la ley. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? El aumento es que esos 267 pesos se le va a aumentar 53 pesos. O sea, que lo van a llevar a 320 pesos. Sí, 320 pesos. 320 pesos, la jornada de trabajo del trabajador del campo. O sea, por 10 horas de trabajo. Entonces, no es verdad que se va a enriquecer. No es verdad que ese es el dinero para irse a Francia a vacacionar. Es el dinero de tener un poquito más de comida, porque no es más de ahí, señores. Entonces, eso es injusto, inclusive, lo que está pasando. Pero vamos a ver la otra escala. ¿De qué estamos hablando en la segunda escala? Es de aumentar 1.500 pesos, que es la escala que va empresas que devengan menos de 2 millones de pesos. Que pasarán a ganar 9.400. Exactamente, 1.568 sería el aumento. El otro sería un aumento de 1.812 pesos. Y el más grande de los aumentos que estamos hablando de 2.574 pesos. Y todo el ciudadano que nos está viendo el día de hoy sabe que va con 2.500 pesos a un supermercado y lo más que va a salir es con 2 funditas en las manos. Con suerte, entonces, con mucha suerte. Entonces, el ministro de Trabajo tiene que tener el sentido de justicia de todo político que trabaja con políticas públicas, tiene que tener el sentido de justicia de que en este momento es el momento de apoyar a la clase trabajadora. Y yo particularmente me sumaré también en esa marcha que está convocando la clase trabajadora para apoyar esa causa que entiendo que es una causa justa. Ahora bien, hay otro elemento que no quiero dejar de mencionar, que Joel lo planteaba. Dice, mira, ese posible aumento puede traer como consecuencia la retirada de una serie de trabajadores. En el documento que plantea el sector empresarial, sobre todo lo enfatizan más el tema de las MIPYMES, donde dice que posiblemente unos 6.000 trabajadores pueden perder su trabajo. Entonces ahí el gobierno tiene un reto de buscar una manera de consensuar, de llegar a acuerdos con ese sector de las MIPYMES, sí, para ver cómo se puede resolver. Yo tengo un planteamiento, ¿verdad? Por ejemplo, esos 6.000 trabajadores, si estamos hablando que es un aumento de 1.568 pesos, si el Estado Dominicano quiere, puede hacer un acuerdo con las MIPYMES y el Estado subsidiar durante un año ese aumento, que estaríamos hablando de unos 6 millones y pico de pesos, entonces mensuales. Y entonces poner como cláusula que esas empresas se comprometan a trabajar para mejorar sus condiciones y poder cubrir con ese aumento. Es un tema complejo, señores, y les voy a explicar por qué. Porque además nadie quiere meterse las manos en los bolsillos. En este tema del aumento salarial, todo el mundo tiene los brazos cortos. Nadie quiere meter la mano en el bolsillo. Ni el gobierno, ni los empresarios, y mucho menos los trabajadores que se han ganado con mucho esfuerzo lo que han conseguido. Y por supuesto, porque a veces tienen el brazo corto, pero es porque ese bolsillo no hay manera de llegar, pero es porque no hay dinero. Entonces, definitivamente, por eso es un tema complejo. No sé qué piensa Jean-Louis desde la perspectiva de ustedes en el Congreso. Se ha hablado de este caso. ¿Qué alternativas hay? Mira, yo siempre, desde hace mucho tiempo, he hablado del tema de una readecuación salarial en el país, en sentido general. Porque yo pienso que así como hay salarios que son distorsionados, porque son pírricos con respecto a lo que deberían de ser los salarios en el país, también hay unos salarios que son bastante distorsionados con relación a esto, en el sentido de que son demasiado elevados con relación a otros países del mundo que posiciones similares a estas no tienen ese gran monto salarial que existe en la República Dominicana. Entonces yo estoy totalmente convencido de que, a pesar de que tradicionalmente en la República Dominicana uno ha podido coincidir en muy pocas veces con los sectores sindicales, debemos de ser consecuentes en eso, no porque estos no tengan razón muchas veces en su lucha, sino a veces por la forma en que llevan su lucha, como a veces son los paros que se dan con respecto a los hospitales, algunas acciones que perjudican de una forma u otra a la ciudadanía dominicana. Pero en este caso, yo pienso que todo el pueblo dominicano, toda la clase política, todos aquellos
que vemos diariamente la miseria que se vive en este país, no hay forma de que uno esté opuesto a que se produzca este aumento salarial. Salidas, bueno, las salidas están ahí, Chama, la salida es que, perdón, sí. Catherine Chama, eso es de cariño, señores, pero a sí, veces hasta yo me siento mal que, no te que dejo de llamarte por tu nombre. No te preocupes. Pero realmente las salidas están ahí, las salidas deben de ser fruto, como todo lo que uno aspira en la vida, que se lleven los procesos, es sobre la base de un consenso. Ahora, muy bien, el Estado tiene que jugar su papel también, y tiene que jugar su rol. Nosotros esperamos que exista un consenso, pero de lo contrario será el Estado y será ese Ministerio de Trabajo que tendrá que tomar las decisiones del lugar para la implementación de este aumento de salario. Mira, yo quiero ser muy enfático, lo mencionaba ahorita y lo mencionó Wellington también, en que hay que ser muy cuidadoso con el tema del aumento de salario. Real y efectivamente ya el aumento salarial fue aprobado. Eso es una realidad con la que tenemos que salir adelante. Pero mi observación viene en la preocupación del sector empresarial. ¿Por qué? Porque ciertamente el sector empresarial está en su derecho, valga la redundancia, de no estar de acuerdo con el acuerdo. Pero hasta dónde el sector empresarial está dispuesto a llegar con su oposición. ¿Por qué? Porque el gobierno pudiese imponerle el aumento salarial del 20% al sector empresarial. Pero ¿y cuáles serían los efectos devastadores para la clase obrera, para la clase trabajadora de la República Dominicana? Vamos entonces a tener una X cantidad de dinero en aumento, por esa misma cantidad de dinero que, entre comillas, se le está aumentando al trabajador, lo vamos a descontar de empleados en las empresas. Y eso es preocupante, porque entonces estaríamos atentando y estaríamos quizás haciendo un mal servicio al pueblo dominicano de imponer por un lado el aumento salarial y entonces perder fuerza laboral por el otro. Pero también es importante resaltar que nosotros hemos visto con mucho énfasis las declaraciones del ministro de Trabajo en el sentido de que la reclasificación no tiene nada que ver con el aumento. Que el aumento es una cosa y la reclasificación otra. Debe darse ya la reclasificación porque nos conviene a todos. Le conviene al gobierno, le conviene al trabajador y le conviene al empresariado. Pero el empresariado también tiene que tomar un elemento en cuenta que creo que no lo están tomando en cuenta. Y es una regla básica matemática. A mayor ingreso, mayor consumo. ¿Y el consumo dónde va? Va a la clase empresarial. Es a los bolsillos de ustedes mismos que va a ir ese aumento que ustedes le van a dar a los trabajadores. Entonces hagan una media en el intervalo y yo estoy completamente seguro de que ustedes quizás no ganen, pero tampoco van a perder. Jorge. Bueno, a mí me preocupa de sobremanera el tema de las pymes. Ustedes saben que la microempresa, nosotros vivimos un país que es bastante difícil echar adelante una pequeña empresa. En otros países, por ejemplo, si tú fracasas en el intento de crear una empresa, ese fracaso, más que convertirse en una sepultura para ti, más bien se convierte en experiencia. Y los bancos no te ven eso como un fracaso, sino como experiencia acumulada y que te ayudan en otros proyectos que tú puedas venir a intentar. En el caso de nuestro país, si una microempresa fracasa, va a tener mucha gente atrás, pero son bancos, prestamistas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con ese sector que va emergiendo. La República Dominicana poco a poco está cambiando el chip de ser una reproductora de empleados a ser una reproductora de emprendedores. Nosotros entendemos que es el momento preciso de cuidar como una tacita de oro a los microempresarios en la República Dominicana, porque ahí abajo es que se mueve el dinerito, ahí abajo. Entonces, es lo que nosotros desde aquí apostamos. Catherine, yo leí hace unos días, la fuente exacta no la recuerdo, estaba ahí navegando en internet y me encontré un análisis que planteaban algunos economistas y decían que nosotros estamos viviendo, en cuanto al poder adquisitivo de la gente, una época parecida a como si estuviéramos en el 1992. O sea, que nos lleva a que el poder de consumo, o sea, lo que la gente está ganando y a partir de lo que gana, lo que puede comprar con ese dinero, es parecido a lo que se vivía en el año 1992. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hay más dinero en términos de cantidad, la inflación castiga y por tanto no hay mayor poder adquisitivo.
Entonces, está ahí también donde y en República Dominicana tenemos una inflación bien controlada. Sí. Algunos incluso argumentan que es una inflación controlada de forma... ficticia. Bueno, legales, pero algunos dirían que fastidian, porque a fin de cuentas escuchamos constantemente temas de que, bueno, de que no hay dinero en la calle, a la gente se queja de que no hay divisas, de que no sé qué, de que no me suban el dólar, de que el Banco Central pues tendría este juego. Yo no soy economista de verdad, no voy a hacer un argumento al respecto, nosotros consultamos a expertos en ese sentido, el tema de las divisas se ha resuelto conforme hay como unos picos, cuando la gente grita, pues entonces ahí se emiten unos bonos, una cosa, pero hay una presión para evitar que el dólar suba, una serie de cosas que a fin de cuentas son las que hacen que la inflación vaya hacia arriba. Y los empresarios, una de las cosas que están diciendo es eso, que este proceso de aumento salarial, una de las cosas que va a generar es inflación. Pero yo no estaría tan segura porque si el gobierno ha sido además o ha mantenido como una de sus banderas el tema de la inflación, de mantenerla bajita, si el gobierno creyera que eso va a pasar, no estaría apoyando el aumento de salarios. Eso es algo que uno tiene que ver con perspicacia y, bueno, leer entre líneas. No siempre las respuestas están de un solo lado de la cancha, ni nadie te da todas las respuestas, pero es algo que yo evalúo. No sé si... Ni tiene la verdad absoluta. No, sí. Claro que no. Sí, y además de los bajos salarios, también hay que sumarle al gasto de los trabajadores y los dominicanos el tema de los deficientes servicios públicos, que es algo que nosotros venimos arrastrando desde que tenemos democracia. Por ejemplo, nosotros tenemos la Corporación de Acueductos Alcantarillados, pero tenemos que gastar en tinacos, en bomba de aguas. Tenemos la CDE y las sedes, pero tenemos que gastar en planta eléctrica, inversores. Tenemos las escuelas, que gracias a Dios poco a poco eso se ha venido solucionando, pero tenemos que pagar educación bilingüe, tenemos que pagar escuela privada. Tenemos también los ayuntamientos, pero tenemos que hacernos socios de los parques, de los clubes, sí. Porque si no somos socios de un club no nos podemos sentar en un parque, porque automáticamente corremos el peligro de los atracos y eso. Tenemos la Policía Nacional, pero tenemos que invertir en candados, en hierro para nuestros hogares. Es decir, es una carga bastante fuerte. Por eso dije al principio, son héroes los trabajadores dominicanos, héroes anónimos. Este país está lleno de héroes que necesitan que de una vez por todas la clase dirigencial, sí, señor, los apoye verdaderamente. Yo pienso que el dominicano es muy fuerte de espíritu, y de ánimo y de compromiso con nuestro país, porque la verdad es que cuando uno ve cómo vive la mayoría del pueblo dominicano, los que tenemos la oportunidad de estar en ese centro de la pobreza, de conocer realmente lo que están viviendo, y tocaba, Jorge, algunos puntos elementales, pero yo siempre he dicho aquí, y lo reitero hoy porque es un tema que a mí me duele, me mortifica y diariamente veo casos en ese sentido, es el tema de la salud, Jorge. También. Que va en la misma dirección. O sea, imagínate una persona devengando un salario como este que no alcanza para cubrir ni siquiera lo que se van a comer, porque la canasta básica familiar se refiere únicamente a alimentación. Entonces, si ni siquiera alcanza para la parte básica de poderse desarrollar como seres humanos, ¿qué podríamos hablar cuando entonces se le presentan situaciones como un tema de salud, de una operación? Cuando, por ejemplo, tienen alguna fractura que hay que comprar esos materiales que son costosísimos y que en muy raro caso yo he podido ver que ha sido suplido por el Estado Dominicano. Entonces esas son cosas que hay que verlas y que hay que analizarlas y que, reitero, que el dominicano de verdad que tiene un gran espíritu, porque en situaciones como estas... La solidaridad es la que salva muchas veces. Hay un caso de una joven muy cercana a mi familia en San Francisco de Macorís, está desempleada, y entonces con un cáncer de mama, por ejemplo. Y aún con seguro, porque tiene un seguro médico, y aún con el seguro, el proceso que está llevando de quimioterapia, 10,000 pesos mensuales, tiene cada 21 días. Tiene que buscar 10,000 pesos mensuales que no lo tiene, ni su familia tampoco. Entonces, si no hay la solidaridad del pueblo, que es lo que hemos visto aquí, y qué bueno que Pacheco señala esa carencia de servicios, porque es solamente la solidaridad la que salva. Y usted ve a la gente haciendo las rifas, movilizándose para conseguirle el dinerito a la gente de un medicamento, porque no hay forma de resolverlo con el salario. Entonces, tiene toda la razón. Las enfermedades catastróficas llevan a la quiebra a cualquier familia. Y eso es algo... Claro que sí. Y fíjense que Jorge decía un tema.
hablaba Jorge de la perspectiva de cómo los servicios deficientes también hacen que, por supuesto, la gente tenga que invertir en cosas que en otros países la gente no tiene que invertir porque se pagan impuestos y se ven reflejados en la calidad de esos servicios. Tú decías, por ejemplo, que cuando se nos va la luz, bueno, tenemos que pagar para una planta o buscar un inversor. Pero hay casos peores. Hay casos, señores, y Jean-Louis lo decía, el tema de la pobreza y cómo debe movernos a todos para tratar de buscar soluciones y participar. Yo insisto en el tema de la participación. Jorge hablaba de plantas y de inversores. En la mayoría de las casas pobres, ni eso hay. Hay velas. Velas que se caen y que queman casas mientras las madres tienen que salir a trabajar y mueren niños. Sí. Entonces, vean ustedes la magnitud y la tragedia de la pobreza. Cómo con 320 pesos esa gente que trabaja en el campo puede pensar siquiera en optar por comprar o tratar de mejorar sus condiciones de vida. Definitivamente es difícil y yo creo que en esto, como son supratemas, el gobierno, aunque haya decidido ya este aumento salarial, debe jugar un rol muy activo, propositivo, para buscar soluciones negociadas a algo que puede generar o mucha productividad, mucha más pobreza, que es lo menos que queremos en la República Dominicana. Nadie quiere un proceso en el que se incremente la pobreza porque entendemos que ya es demasiada. Catherine, yo hace como un mes y algo sostuve una reunión con una persona que se llama Pepe, del partido Lista Rojo y Verde de Dinamarca. Y me llamó mucho la atención en la discusión que sosteníamos, porque él me decía que había una discusión entre los partidos políticos de Dinamarca con relación a la carga impositiva, o sea, los impuestos que se pagan. Y yo le decía, ¿cuál era la causa? Me decía, hay algunos partidos que plantean que hay que disminuir la carga de impuestos. Y entonces le decía, pero hay una gran mayoría de partidos que plantean que no, que hay que dejar la misma escala de impuestos. Digo, ¿pero por qué se da eso? Me dice, porque la gente no quiere comprometer su estado de bienestar. Dicen que son tantas las cosas que les resuelve el Estado que ellos no quieren poner en riesgo, prefieren pagar ese impuesto aunque es alto, porque entienden que es más lo que el Estado le está devolviendo en servicio que lo que están pagando de impuestos. No quieren ponerlo en juego. Yo estuve en Aquí Dinamarca. es todo lo contrario. O sea, pagamos impuestos y entonces no hay uno de los problemas fundamentales resueltos de manera definitiva. Mira, yo corroboro esa posición y estuve en Dinamarca en el año 2013 y una joven que andaba con nosotros se enfermó allá y hubo que llevarla a un hospital en Dinamarca. Cuando ella fue con su seguro, que quería pagar, etcétera, le dijeron, no. Olvídate de eso, que aquí la salud es gratuita, tanto para la gente de aquí como para los extranjeros. O sea, imagínate cómo, qué gran diferencia. Ojalá y nuestros amigos de la Marcha Verde también marchen por eso. Claro que sí. Espero que también tomen eso como causa también. No, y el tema de las AFP y todo eso. En la marcha de San Francisco de Macorís, no sé si tú participaste. No participé. Qué pena. Ahí tú ibas a ver letreros, aumento salarial. No, pero yo no lo veo, yo solamente veo un solo tema. Pero había mucha gente con pancartas, ya con temas también específicos, que eso es muy importante, porque es que la corrupción y la impunidad es un círculo que rodea muchísimos temas. Tenemos escasos servicios de salud porque hay corrupción. Tenemos escasa educación porque hay corrupción. Y porque hay impunidad. Y liderazgo opositores que tampoco plantean nada. La verdad que la corrupción permea todo. Porque en el caso de la educación, por ejemplo, hasta el tema tan sencillo como el del desayuno escolar se ve perjudicado por el tema de la corrupción. A Pacheco te voy a invitar el 21 en Asua. El 21, el sur. Ahora le toca al sur. El día 21 del próximo mes, pues vamos a tener en Asua la movilización de la Marcha Verde. Una pregunta, si Fernando Fernández fue, pueden ir los demás miembros del Partido Liberal. Pero una pregunta. Además, una pregunta. Tú estuviste en San Francisco, ¿verdad? No, pero yo no estuve, yo estuve en Pedernales. Ok, yo te voy a pedir un favor. El manifiesto completo, tú me lo puedes hacer llegar. Sí, te lo puedo porque conseguir. Yo estuve buscándolo en las redes sociales y yo no lo encontré. Porque yo te digo, o como saben, a ese manifiesto le han dado con todo, desde el lado del gobierno. Y hay algunos párrafos que vistos así, bueno, pero a mí me gustaría leerlo entero. Claro, yo pienso que hay que leerlo completo. El caso de Alianza País, ¿cómo marcha? O sea, como vocero, como organizadores, ¿cómo qué? Todos nosotros vamos como ciudadanos. Por ejemplo, yo voy con mi esposa y mis hijas
y participo porque es una actividad ciudadana, una actividad política, lo que no es partidista. Tú no vas a ver banderas de ningún partido político ahí. Lo que vas a ver la gente con el verde, eso sí. Joel quiere ir a la marcha, parece. Sí, Miren, invitado siempre. Siempre lo invito a Joel. Yo realmente escucho a los amigos debatir sobre la marcha verde. ¿Por qué no fuimos a hablar de la marcha verde? Y sobre... ¿En qué momento empezamos a hablar de la marcha verde? Que también luchen por eso, también por los trabajadores, por favor, que no es nada más corrupción y que fulano es esto y lo otro. Bueno, que ayuden, que también, que hablen. ¿Tú crees, Wellington, que el 1 de mayo allí en la Plaza Mauricio Báez va a estar el Movimiento Verde? No el Movimiento Verde como tal, porque es una actividad que está convocada por sectores sindicales. Hay que respetar a cada sector, ¿verdad? Yo creo que los sectores sindicales Ahora bien, dicen que no. Yo participo en el Movimiento Verde y me estoy comprometiendo, y lo dije aquí, voy a ir a apoyar. Exacto. Y así como yo, hay mucha gente con sensibilidad social que va a estar ahí. Y yo apuesto que Pacheco también va a estar ahí con nosotros. Es un joven con mucha sensibilidad. Sí, Joel, ¿qué dices tú? Disculpa. Bueno, no, yo... Escucho a los amigos hablar del Movimiento Verde y realmente voy en alguna sintonía con Pacheco en razón de que el país necesita de que nosotros todos nos empoderemos de los problemas sociales que aquejan a la población. Corrupción es uno de los tantos males que nos aquejan, pero hemos sido muy enfáticos en solo la corrupción estatal. Y no es solo la corrupción estatal. Tenemos corrupción hasta social, hasta moral. Entonces yo creo que nosotros entre todos tenemos... Si queremos una mejor República Dominicana, si queremos una República Dominicana fuerte, donde nuestros hijos puedan vivir en democracia y en libertad, tenemos que empoderarnos todos. El tema que nos trajo hoy aquí, que fue el aumento salarial, eso debe ser una bandera no solamente del gobierno central, no solamente del ministro de Trabajo, no solamente de los partidos políticos, eso debe ser una bandera de todos los dominicanos, porque en definitiva es a todo que nos afecta. Porque si mañana se aumenta el 20%, que ya está aumentado, se aplica, sin llegar a una negociación o un acuerdo con el empresariado, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que van a salir 6.000 empleados a las calles. ¿A qué van a salir? ¿A qué creen ustedes que van a salir? Es a comerse contra nosotros. Entonces, yo creo que es un asunto hasta de decir lo mínimo, es un asunto hasta de seguridad para cada uno de nosotros. Entonces yo creo que debemos nosotros unificar criterios, nosotros que somos una generación nueva, tener un solo discurso en favor no del PLD, en favor no del PRM, no del PRD, no de Alianza País, sino en favor de la República Dominicana. Yo pienso que eso ha quedado claro en el panel hoy. Hoy ha habido consenso total. Pero además, fíjense una cosa. Evidentemente estas negociaciones van mucho más allá de este tipo de cifras. El empresariado proponía 9%, los trabajadores inicialmente proponían el 30% y se colocó el 20% de aumento salarial. Bueno, un puntico más arriba, o sea, 11% más de lo que había propuesto el empresariado, 10% menos de lo que habían propuesto los trabajadores. Veremos lo que ocurre. Vamos a esperar las declaraciones del ministro de Trabajo en los próximos días. Él dijo que máximo en 10 días, eso fue hace 3 días, vamos a ponerle la cuentica, repetimos, porque hay que hacerlo porque las cosas se nos van. Crisis sobrevenidas hacen que cualquiera pierda el hilo noticioso, aunque nosotros aquí estamos para eso, ministro. No se preocupe que se lo recordamos. Félix Victorino está listo para el resumen final. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Y tú? Un placer saludarte. Qué Igualmente, placer amigo. Inmenso.